Hola, buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Estamos aquí mm, para leer la segunda parte de, de la autobiografía de Helen Schucman. Nos quedamos ayer, leímos toda la primera parte, ¿no? La parte que nos hablaba de su infancia y su adolescencia y primera juventud, hasta su matrimonio, ¿no? Y en esta segunda parte vamos a, a ir pasando por pues todo el contenido de lo que sucedió, de cómo llegó nuestro libro a su espacio de conciencia, cómo Jesús le dictó nuestro libro. Y bueno, pues es una parte también muy interesante que nos disponemos a leer ahora mismo. Antes de nada vamos a pronunciar nuestra invocación de la página 30, que dice así: vamos a abrirnos al Espíritu Santo para que seamos su receptor, seamos todo aquello que nos diga Helen, el Espíritu Santo, lo haga, lo absorba nuestro ser, ¿no? Lo viva de alguna manera, ¿no? Lo haga nuestro también, ¿no? Su experiencia. Y dice así nuestra invocación: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Nos abrimos todo nuestro espíritu, ese espíritu que compartimos, para que el Espíritu Santo nos traslade todo el relato de Helen Schucman, lo haga nuestro y podamos revivirlo plenamente y hacer nuestro ese milagro fantástico, ¿no? Que fue la recepción de la voz de Jesús, del curso, ¿no? Del curso íntegro a Helen Schucman. Pues podemos hacer un somero recuento de lo que leímos ayer. Pasamos por toda la primera parte de la vida de Helen Schucman. Vimos su niñez, su infancia, su adolescencia y su primera juventud, su temprana, ¿no? Su precoz inquietud por Dios, de la mano de su primera nani, ¿no? De su niñera, que era muy devota, era una católica de mucha devoción. Y Helen enseguida se entusiasmó con esa esa inquietud de ese creador universal, de Dios. Ella, en cuanto escuchó hablar de Dios, pues se inquietó, en el sentido tuvo una fuerte curiosidad, tuvo una fuerte intención de seguir esa idea, ¿no? esa imagen de Dios. Y bueno, pues recurrió pues a esa nani, ¿no? Y luego pues indagó en sus padres,
tuvo conocimiento de que su padre pues no estaba muy interesado en las cosas religiosas, era judío y parecía ser judío, y su madre pues era buscadora espiritual. Su madre buscaba también a Dios, estudiaba teosofía, la teosofía, y también luego pues indagó en algunas corrientes cristianas, su madre. Y bueno, pues Helen tuvo mucha inquietud desde niña, mucha inquietud espiritual, mucha sed de Dios, que se dice, ¿no? Solemos decir, tiene mucha sed de Dios. Y ella pues siguió pues preocupándose por saciar esa sed divina, ¿no? Y bueno, pues cuando se fue esta Nanny de su vida, la señorita Richardson, esta católica inglesa, pues luego se quedó un poco desasistida, y, y su madre, que solían salir sus padres por la noche, pues ella pareciera que fingía unos dolores para que su madre no se marchase por las tardes ni por la noche y se quedase con ella, y todo eso le acarreó pues que los médicos pensaran que da a entender que bueno, pues al final le operaron, ¿no? Y le extirparon el apéndice. Bueno, pues entre esos problemas, ¿no? de salud, tenía inseguridades, sentía un poco sola, ¿no? En una casa muy grande, y ella pues, prácticamente tenía vida con el servicio, con su niñera. Entonces cuando se fue su niñera inglesa, pues entró vamos, tuvo un contacto más íntimo con ella, la sirvienta, ¿no? La sirvienta Georgia. La pusieron para que cuidase, para que estuviese más, que se preocupase más estuviese más sus cometidos domésticos con la niña. También nos habla de un verano que su padre les regaló, que fueron al santuario de Lourdes en Francia. Nos cuenta cómo fueron aquellas vacaciones tan especiales allí, cómo iba con su madre, acudía a los oficios, y a ella se le reavivó mucho, veía los exvotos de los lisiados que dejaban allí sus muletas y sus ortopedias cuando se surgía el milagro, ¿no? Y se curaban. Y aquello a Helen le impresionó muchísimo, le impresionaba. Y también nos cuenta en ese verano mágico cómo una noche en el balcón pues le pidió un milagro a Dios, le pidió que si realmente Dios existía, que si Él existía de verdad, que le hiciese, que le mostrase un milagro. Y, y entonces miró al cielo, le pidió que viera una estrella fugaz, que si Él realmente existía, pues que viera una estrella fugaz. Y ella miró al cielo, y entonces debían correr los días de San Lorenzo, ¿no? Que son cuando están las estrellas fugaces, ¿no? Hay muchísimas estrellas fugaces, y entonces nada más abrir los ojos pues vio muchísimas estrellas fugaces en el firmamento, y ella pues se sobrecogió, ¿no? de ese milagro. Luego empezó a dudar, pero bueno, pues también pensó que por qué precisamente le había pedido a Dios ese milagro y no otro. En fin, que siempre tuvo esa inquietud, ¿no? de Dios. Y luego con Georgia, con la segunda doncella, ¿no? Con la señora de la servidumbre que le ponen, pues también consigue una relación muy estrecha. Esta mujer también, Georgia, es muy devota, va a una iglesia cristiana, adventista creo que era, y entonces se va con ella a los cultos, y entonces Helen realmente es feliz allí porque es una, digamos, una ceremonia pues no es tan solemne como la católica, que también le parecía atraerle mucho sus imágenes, pero esta ceremonia a la que asiste con Georgia pues es muy alegre, cantan canciones y ella se siente allí muy feliz. Decide bautizarse
pero el ministro de esta iglesia, ¿no? Pues le dice que es mejor que lo haga en una iglesia cercana a su domicilio. Lo que al final acaba haciendo Helen, se bautiza y bueno, pues no nota los cambios que le ha prometido Georgia, ¿no? Cuando se bautiza, porque ella le dice que ya tiene a Dios dentro y tal, y bueno, pues ella sigue con la inquietud de Dios, pero no parece ser que, bueno, que no notaba los cambios que le habían prometido su nani, ¿no? Su Georgia, su dama de compañía. Bueno, pues así va pasando el tiempo y se va convirtiendo en un adolescente. Después, en esa adolescencia, pues pasa algunos complejos de gordura, se hace introvertida, se hace muy lectora. De ahí le van haciendo su vocación de ser literata, de ser novelista. Y bueno, así va pasando el tiempo y va a la universidad y conoce al que será su esposo, a Louis, que es un gran bibliófilo, le gusta mucho, pues eso, los libros, le encantan los libros. Y bueno, pues deciden casarse, siendo muy jóvenes, van a vivir a los casas de los padres de ella. Y allí viven hasta que, bueno, la madre de Helen parece ser que enferma y entonces se van sus padres a vivir a un hotel y ellos pues van a vivir a otro apartamento. Y bueno, pues le va cambiando la vida, ella pasa también una enfermedad bastante larga y bueno, parece ser que el interrogante de Dios pues vuelve y se va, parece que se diluye, que se va diluyendo, pero nunca se le va del todo de la mente ese interrogante, esa cuestión, ese cuestionamiento de Dios, ¿no? Siempre está un poco palpitante en su vida. Y bueno, pues ella en sus elucubraciones pues hace como tratos, como bueno, pues si no existe Dios, pues voy a dedicarme a lo que realmente quiero, ser novelista, ser, bueno, pues tener una profesión, en fin. Siempre tiene ese cuestionamiento, ¿no? Siempre tiene ahí esa búsqueda, todavía no se le va nunca del todo. Y bueno, pues muere su madre, muere después de unos años de morir su madre, muere su padre. Y Georgia pues sigue con ella, envejeciendo, es lo último que leíamos. Decía, de los dioses antiguos solo queda Georgia. Ella misma es una especie de milagro. Su cabello es blanco, pero por lo demás ha cambiado muy poco. No tengo ni idea de su edad y dejó de contar los años hace mucho tiempo. Ella todavía va a la iglesia regularmente y reza una oración por mí todos los días. Insiste todavía en que el Señor se me revelará y yo siempre sonrío, pero no contesto. Realmente no tengo nada que decir. Sin embargo, me gusta pensar en Georgia rezando por mí y saco mi medalla de la Santísima Virgen y la miro de vez en cuando. Odiaría perderla de alguna manera. Más allá de eso, ya no pienso en la religión con mucha frecuencia. Bueno, pues parece ser que se está decantando por un camino, ¿no? Por el camino, bueno, pues del descreimiento, pero tiene su medalla, hay cosas en ella que, bueno, que muestran que ha sido muy importante esa parte, parece haber sido muy importante esa parte en su vida, en su primera juventud y en su niñez. Y aunque el relato de la primera parte termina así ha tomado un sendero pues de descreimiento, quizá de ateísmo, ¿no? Y ahí nos quedamos y continuamos nuestra lectura. Aquí es donde empieza la parte segunda. Resultó que el tema de la religión no era un tema cerrado.
y se volvió a plantear de la manera más inesperada. En realidad, el primer episodio de una larga y sorprendente serie de acontecimientos tuvo lugar en un momento particularmente improbable. Había pasado del agnosticismo al ateísmo enfadado, habiendo llegado a un punto en el que la mera mención de la religión me irritaba. Estaba fuertemente equipada con armas, entre comillas, científicas, preparada e incluso deseosa de luchar contra las ideas, incluso remotamente religiosas. También estaba enfadada con la gente. Parecían haber desarrollado una tendencia a la utilización y la falta de consideración en un grado que no había sospechado anteriormente. Me sentía cada vez más desposeída, poco valorada y resentida, y no tenía ni idea de que estaba bastante deprimida y ansiosa. Creía firmemente que por fin había superado la superstición y finalmente estaba mirando las cosas con realismo. Una fría tarde de invierno de 1938, mi esposo y yo fuimos a visitar a unos amigos que vivían a cierta distancia. Odiaba el transporte público y lo evitaba siempre que era posible. Fui una secreta tomadora de taxis durante años antes de casarme, pero generalmente me bajaba del taxi a una manzana más o menos de nuestro edificio, porque mi padre desaprobaba enérgicamente los taxis, excepto en emergencias. Ahora ya no veía ninguna necesidad de tal comportamiento exculpatorio. Quería tomar un taxi esa noche, sobre todo porque empezaba a nevar. Mi esposo me recordó, para mi gran disgusto, que el viaje era largo y el metro estaba a solo una manzana de distancia. Sin expresar más objeciones, marché airadamente al metro, decidida a sufrir. Cuando llegamos a la plataforma del metro, un tren se estaba alejando y tuvimos que esperar unos 20 minutos para el siguiente. Me enfurecí más a medida que pasaban los minutos. Cuando finalmente llegó el siguiente tren, estaba lleno y tuvimos que permanecer de pie durante bastante tiempo antes de sentarnos sobre un radiador muy caliente. En cada estación, un vendaval helado soplaba mientras las puertas se abrían. Estaba cada vez más convencida de que sufriría una neumonía, probablemente en ambos pulmones. Como un peligro adicional, la gente estaba tosiendo y estornudando a nuestro alrededor. Casi podía ver los gérmenes atacándonos. Me convencí de que la falta de consideración de mi marido probablemente tendría un desenlace fatal. Su feliz absorción en su periódico, tampoco ayudaba en nada. Además de ser peligrosa, la situación me pareció completamente repugnante. El tren olía a ajo y cacahuetes y la gente parecía sucia y miserable. Al otro lado del pasillo, un niño con las manos manchadas de chocolate le dio una palmadita en la cara a su madre y le dejó huellas digitales sucias en la mejilla. Junto a ella, otra madre se limpiaba el abrigo donde su bebé había vomitado. Un niño sentado en algunos asientos más atrás recogió un chicle del suelo y se lo puso en la boca. En el extremo lejano del tren, un grupo de ancianos discutían acaloradamente y sudaban desenfrenadamente. Cerré los ojos con asco, sintiéndome mal del estómago. Y entonces ocurrió algo impresionante. Era como si una luz cegadora ardiera detrás de mis ojos y llenara mi mente por completo. Sin abrir los ojos, parecía ver una figura mía caminando directamente hacia la luz. Parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. De hecho, era como si la situación
le fuera completamente familiar. Por un momento se detuvo y se arrodilló, tocando el suelo con los codos, las muñecas y la frente en lo que parecía una expresión oriental de profunda reverencia. Entonces se levantó, caminó hacia un lado y se arrodilló de nuevo, esta vez descansando su cabeza como apoyada sobre una rodilla gigante. El contorno de un enorme brazo parecía que la rodeaba y desapareció. La luz se tornó aún más brillante y sentí el amor más indescriptible e intenso fluyendo de ella hacia mí. Era tan poderoso que literalmente me quedé sin aliento y abrí los ojos. Vi la luz un instante más, durante el cual me enamoré de todos en el tren con esa misma intensidad increíble. La luz se desvaneció y la vieja imagen de suciedad y fealdad volvió. El contraste fue verdaderamente impactante. Me llevó varios minutos recuperar una apariencia de serenidad. Entonces busqué con incertidumbre la mano de mi marido. No sé cómo explicar esto, dije con voz temblorosa, y me resulta muy difícil describirlo. Pero bueno, dudé un momento y luego continué sin aliento. Vi una gran luz y de ella salían ondas de amor. Y cuando abrí los ojos, amé a todos. Todo se ha ido ahora y no entiendo qué ha pasado. Mi esposo, un lector omnívoro durante años, había hojeado a través de algún material sobre el misticismo una y otra vez, encontrando el tema de algún interés, aunque difícilmente digno de investigación científica. No parecía sorprendido y simplemente me dio unas palmaditas en el hombro. No te preocupes, dijo tranquilizadoramente, recogiendo su periódico. Es una experiencia mística, muy común. No lo pienses más. Intenté seguir su consejo y lo conseguí parcialmente. El episodio no encajaba en mi vida consciente, que permaneció inalterable durante mucho tiempo. Sin embargo, la experiencia quedó suspendida en un pequeño rincón de mi mente, aunque no lo pensé seriamente durante años. Fue aún antes de que ocurriera algo similar. Mientras tanto, continué mis estudios con mi ateísmo inamovible. Empieza un nuevo epígrafe titulado Una nueva carrera y Bill Tedford. Tuve suerte como estudiante y más tarde como psicóloga principiante. Todo tipo de oportunidades aparecieron sin buscarlas. Inmediatamente después de la graduación, una propuesta de beca basada en mi tesis doctoral fue presentada por la universidad y aprobada para su financiación. El proyecto resultó bien y el jefe del departamento me ofreció una tarea de docencia y me sugirió que presentara propuestas adicionales. Esta vez mi suerte parecía cambiar. Tenía la visión de dirigir un departamento de investigación grande y en crecimiento, y estaba muy ansiosa de que las propuestas fueran aprobadas. El día en que se consideraban, yo estaba fuera de mí y salí a caminar porque literalmente no podía quedarme sentada. Para mi propia sorpresa, me encontré en una iglesia católica y para mi sorpresa aún mayor, encendí una vela y dije una oración. Quizás sentí que le daría a Dios otra oportunidad. Sin embargo, no estaba dispuesta a darle ninguna opción en cuanto al resultado. Quería que se financiaran esas propuestas y eso era todo. Antes de que terminara de hacer mi petición, sabía cuál sería el resultado. El departamento en el que estaba era el lugar equivocado para mí.
y no debía quedarme allí. Esto era totalmente inaceptable para mí y salí de la iglesia enfadada. Esa noche supe que las propuestas habían sido rechazadas. El año era 1958. Después de eso no hice nada durante varias semanas y me deprimí cada vez más. Me sentía miserable sin un trabajo, pero no hice nada para encontrar uno. En realidad, había hecho excelentes conexiones y no era probable que tuviera que hacer más que llamar a 1 o 2 amigos. Finalmente, reconocí la sinrazón de mi posición y me puse a llamar. Había estado trabajando en un área altamente especializada y en la que se necesitaba mucha gente con formación y experiencia. La primera persona a la que llamé inmediatamente me dio una lista de pistas prometedoras. Estaba a punto de tratar de encontrar el nombre de pila que mi amigo me había sugerido cuando me devolvió la llamada. «Olvídate de la lista que te di», dijo enfáticamente. «¿Conoces a Bill Tedford?» «Nunca lo he oído nombrar», contesté. «Llámalo ahora mismo», continuó mi amigo. «Es el director del programa de psicología del Hospital Presbiteriano. Aquí está su número. Y cuando lo tengas, asegúrate de decirle que dije que te está buscando». No quería trabajar en un entorno médico, y lo poco que mi amigo me había dicho sobre el trabajo no era muy atractivo. Sin embargo, en vista de su sentido de urgencia, hice que el doctor Tedford fuera mi primera llamada. Cuando entré en su oficina unos días después, hice el primero de una serie de comentarios silenciosos que no entendí. «Y allí está él», me dije a mí misma. «Se supone que él es a quien debo ayudar». Después de que Bill y yo nos conociéramos mucho mejor, iba a hacer un comentario bastante similar. Fue otro de esos momentos extraños, sin relación alguna, que de alguna manera pareció irrumpir en mi conciencia sin ninguna conexión con mi vida en curso. Durante un breve intervalo parecía estar en otra parte, diciendo como si respondiera a una llamada silenciosa pero urgente: «Por supuesto que iré, padre. Está atascado y necesita ayuda. Además, será por tan poco tiempo». La situación tenía algo de la naturaleza de un recuerdo olvidado hace mucho tiempo, y yo era consciente de que estaba en un lugar muy feliz. No tenía ni idea de a quién me dirigía, pero estaba segura de que estaba haciendo algún tipo de compromiso definitivo que no iba a romper. Sin embargo, el comentario que hice significó tan poco para mí como el anterior en la oficina de Bill cuando nos reunimos por primera vez. Cuando el doctor Tedford describió el trabajo durante esa primera entrevista, era obvio que no era gran cosa. El puesto estaba asociado a un gran proyecto de investigación que requería un psicólogo en el equipo. El trabajo solo estaba tangencialmente relacionado con mis intereses y experiencia principales, y ni el salario ni el título eran impresionantes. Después, cuando varios amigos me preguntaron por qué demonios acepté el trabajo, expuse los mismos argumentos que le di a mi esposo cuando hablamos después de la entrevista. El hospital era una institución de prestigio. Podía tomarme el tiempo que necesitaba para una consultoría que me habían ofrecido, y me habían dicho que los fondos estarían disponibles para proyectos especiales que podría iniciar. Sin embargo, a la vista de sucesos posteriores, parece probable que no tuviera muchas opciones en la materia. Ahí es donde se suponía que debía estar. El trabajo fue horrible al principio. El hospital no proporcionaba espacio para el proyecto y se fue haciendo cada vez más evidente que el entrecomillado escalón superior lo consideraba más como un pasivo que como un activo. Cuando el proyecto finalmente se alojó en un apartamento cercano, me establecí en la situación más aburrida y difícil de mi vida profesional.
El trabajo era más que rutinario, en realidad era opresivo. Además, se realizaba en un ambiente de desconfianza y competitividad al que no había estado anteriormente sometida. A medida que conocí mejor a Bill, aprendí también que había serias dificultades en el departamento de psicología, donde los fondos y la armonía interpersonal eran extremadamente escasos. Al igual que yo, Bill había llegado al hospital un poco para su propia sorpresa. En una reunión profesional se había encontrado con un colega que apenas conocía y que había insistido en venir al hospital para dirigir un nuevo departamento de psicología allí. En ese momento Bill tenía una posición en otro lugar que le gustaba bastante y no estaba considerando hacer un cambio. Sin embargo, se le presionó lo suficiente para obligarle a decir que pensaría en ello. Bajo una presión continua, aceptó visitar el hospital, ya que era difícil negarse a hacerlo. En gran parte para terminar el asunto, dijo que aceptaría la posición si se le daba un título prestigioso que no creía que podría conseguir. Entonces se olvidó de todo. 6 meses más tarde fue instalado en su nuevo trabajo, título y todo. Cuando llegué al hospital, cerca de un año después, había pocas dudas de que Bill necesitaba ayuda. Parecía demacrado y necesitaba a alguien con quien hablar. Poco a poco me contó sobre los muchos problemas con los que se había enfrentado desde que llegó al hospital. No había habido un verdadero departamento de psicología antes de su llegada. Varios psicólogos trabajaban de forma independiente en todo el hospital, algunos de los cuales ni siquiera se conocían. De hecho, una parte importante, aunque no especificada previamente, del trabajo de Bill había sido organizar y administrar una unidad departamental cohesionada. Era una tarea difícil. Cuando llegué, el departamento recientemente establecido estaba dividido en facciones y asediado por rivalidades políticas y amargos resentimientos. Además de las obvias hostilidades, también había una curiosa apatía hacia el departamento. Bill parecía ser la única persona que realmente se preocupaba por eso. Como me dijo un día, haría cualquier cosa por el departamento. Y era evidente que lo decía en serio. Esa fue la primera nota de verdadera devoción que escuchaba desde que llegué, y provocó una respuesta inmediata. Bill y yo llegamos a un acuerdo para resolver juntos los problemas departamentales. Nuestros intentos fueron abrumadores al principio, aunque ninguno de nosotros consideraba seriamente renunciar a nuestro compromiso. Mis esfuerzos iniciales se concentraron en redactar frenéticamente las propuestas de subvenciones contra los plazos de entrega, en un intento desesperado por obtener fondos que se necesitaban con urgencia. Era un trabajo agotador para Bill y para mí, y un callejón sin salida también. Se nos dio ánimo y promesas de apoyo, pero nada se materializó realmente. Además de los repetidos desalientos de este tipo, hubo otra fuente de tensión que ambos encontramos aún más difícil de manejar. Bill y yo éramos un equipo poco probable, y a pesar de nuestro objetivo común, nos sacábamos mutuamente de nuestras casillas durante buena parte del tiempo. Bill es 13 años más joven que yo, y más de un pie más alto. Es callado, habla suave y tiene tendencia a ser un poco retraído. Había vivido una vida bastante difícil y cuando lo conocí estaba en un punto bajo de su situación personal y profesional. En ese momento era bastante vulnerable a la ansiedad, estaba deprimido y bastante pasivo. Sin embargo, mantuvo una chispa persistente de optimismo intrínseco y una creencia encubierta de que había una salida real y de alguna manera lograría encontrarla.
En contraste, yo estaba muy ansiosa hasta el punto de la perturbación, propensa a estar angustiada, y trabajaba con una intensidad que Bill encontraba alarmante. Intenté mantener una fachada de alegría y certidumbre, pero el pesimismo y la inseguridad que había debajo estaban muy cerca de la superficie. También abordábamos los problemas interpersonales de diferentes maneras. Bill era propenso a replegarse cuando percibía una situación como exigente o coercitiva, cosa que hacía con frecuencia. Rara vez atacaba abiertamente cuando estaba enojado o irritado. Sin embargo, era mucho más probable que se volviera cada vez más distante e insensible. Yo, por otro lado, tendí a involucrarme demasiado y luego me sentí desesperadamente atrapada y resentida. Mi sentido de la imposición, que había crecido durante años, se había hecho bastante grande. Durante los primeros años de nuestro proyecto profesional conjunto, Bill y yo trabajamos duro, pero hubo poco progreso. Por el contrario, los contratiempos se apoderaron de nosotros desde las direcciones más inesperadas. La división política continuó y la fricción interpersonal aumentó, incluso más. Los fondos se recortaron aún más y la rotación de personal fue enorme. A lo largo del camino, Bill y yo nos habíamos convertido en consultores para un proyecto de investigación en un centro médico cercano, donde pasábamos 1 hora a la semana. Lo odiábamos. Las diversas especialidades que trabajaban en el proyecto se peleaban constantemente y se volvían cada vez más agresivas y competitivas. Nuestras reuniones semanales no eran un alivio de nuestro propio entorno profesional, demasiado similar. Mientras tanto, la relación entre Bill y yo se deterioraba constantemente. Aunque nos habíamos vuelto interdependientes, también habíamos desarrollado una cólera considerable entre nosotros, y nuestros intentos genuinos de cooperar fueron contrarrestados por nuestros crecientes resentimientos. Empezamos a trabajar mucho menos, experimentando una fatiga mucho mayor. Un nuevo epígrafe se titula El punto de inflexión y una serie de visiones. Cada noche repasaba una larga lista de resentimientos en casa y no tengo ninguna duda de que Bill hacía lo mismo. Cada vez se hizo más evidente que lo mejor para mí era irme. Sin embargo, Bill y yo parecíamos atrapados en una relación de la que, aunque la odiábamos de muchas maneras, no podíamos escapar. Ese cambio llegó de forma inesperada. Comenzó una tarde, antes de que Bill y yo nos fuéramos a una reunión semanal de investigación. Tenía algo en mente, eso era evidente, pero le costaba mucho plantearlo. De hecho, intentó sin éxito varias veces comenzar. Finalmente, respiró hondo, se puso un poco rojo y pronunció un discurso. Fue difícil para él, me dijo después, porque las palabras sonaban triviales y sentimentales mientras las decía. Tampoco esperaba una respuesta particularmente favorable de mi parte. Sin embargo, él se limitó a decir lo que sentía que debía expresarse. Había estado pensando las cosas y había concluido que estábamos usando el enfoque equivocado. Nuestras actitudes se habían vuelto tan negativas que no podíamos resolver nada. Por lo tanto, había decidido ver las cosas de manera diferente. Bill propuso muy específicamente probar un nuevo enfoque ese día en la reunión de investigadores. No iba a enfadarse y estaba decidido a no atacar. Iba a buscar un lado constructivo en lo que la gente decía y hacía, y no iba a enfocarse en los errores y señalar los problemas. Iba a cooperar
en vez de competir. Era hora de tomar una nueva dirección. Obviamente nos habíamos equivocado de camino. Fue un discurso largo para Bill y hablaba con énfasis no acostumbrado mientras lo hacía. Cuando terminó, esperó mi respuesta en evidente incomodidad. Cualquiera que fuera la reacción que esperara, no fue la que recibió. Me levanté, le respondí a Bill con auténtica convicción de que tenía razón y le dije que intentaría el nuevo enfoque con él. A ninguno de los dos nos fue muy bien en la reunión de esa tarde, aunque ambos lo intentamos. Tampoco puedo decir sinceramente que hayamos tenido mucho éxito aún. Sin embargo, puedo decir que tampoco hemos fracasado del todo. Desde entonces han ocurrido muchas cosas inesperadas. A nivel objetivo, todo el clima del departamento cambió gradualmente. Bill trabajó particularmente duro en los problemas departamentales, decidido a convertir las hostilidades en amistades. Al principio esto le costó un esfuerzo considerable, pero finalmente tuvo éxito. Las tensiones disminuyeron y los antagonismos se disiparon. La gente equivocada se fue, aunque en condiciones amistosas, y las correctas llegaron casi inmediatamente. Un puesto seguro e interesante se abrió para mí. Aunque nuestros esfuerzos fueron incoherentes y a menudo poco sinceros, no cabe duda de que mostraron resultados. El departamento se convirtió en un departamento funcional, relajado y eficiente. Mientras tanto, me sentí impulsada a retomar amistades anteriores que habían sido interrumpidas por una u otra razón. En algunos casos esto era muy difícil, especialmente cuando la ruptura había sido violenta y me sentía injustamente tratada en el proceso. En un caso dudé durante más de un año. Sin embargo, reconocía vagamente que estas medidas reparadoras formaban parte de un periodo de preparación obligatorio. A medida que la situación departamental mejoraba, Bill se centró en enderezar sus relaciones sociales también. Ambos sentíamos que esto era crucial. En su mayor parte lo hicimos bien con estos intentos. Tuvimos mayores dificultades con nuestra propia relación. Tratamos de ser benévolos y comprensivos entre nosotros, ya que nos habíamos embarcado en un nuevo enfoque que obviamente debía extenderse a nosotros mismos. Sin embargo, aunque hicimos algunas mejoras, aún sufríamos brotes de antagonismo mutuo. A veces por razones que luego se reconocían triviales y a veces sin ninguna causa aparente. Ambos nos dimos cuenta de que se trataba de un serio obstáculo para la cooperación que tendríamos que superar. Fue mientras tratábamos seriamente de enderezar las cosas entre nosotros que otra clase de experiencia comenzó. Tal vez estos acontecimientos parecerán más plausibles si se presentan con la mención de un rasgo tan característico de mi propia experiencia que no se me ocurrió durante años que pudiera no ser universal. Desde que puedo recordar, a menudo veía imágenes mentales muy claras cuando cerraba los ojos. Las escenas podían ser cualquier cosa: una mujer con un perro, árboles bajo la lluvia, un escaparate lleno de zapatos, una tarta de cumpleaños con velas encendidas, una escalinata bajando por un acantilado. A veces reconocía una parte de la imagen relacionada con cosas que había visto, pero incluso en esos casos había detalles que no habían estado allí. La mayoría de las escenas no parecían estar asociadas a nada. Mientras que las imágenes mentales eran particularmente nítidas,
justo antes de que me quedara dormida, descubrí que podía ser consciente de ellas incluso cuando mis ojos estaban abiertos y en prácticamente cualquier momento. No interrumpían ni molestaban de ninguna manera mis actividades públicas. Era simplemente como si hubiera una actividad mental constante en el fondo que podía ser llevada más al primer plano si elegía observarla. Durante años, las imágenes mentales habían estado inmóviles y generalmente en blanco y negro, apareciendo como una serie de fotogramas, entre comillas, no relacionados entre sí, pero a medida que la aventura en la cooperación continuaba, las imágenes comenzaron a tomar color y movimiento, y poco después aparecieron en secuencias significativas. Así, también lo hicieron mis sueños, que a menudo continuaban con un tema que comenzaba antes de que me quedara dormida. Bill y yo tomamos la decisión conjunta de cambiar nuestras actitudes en junio de 1965. Entre entonces y mediados de octubre es cuando comenzó la composición del curso. 3 líneas secuenciales más o menos distintas de imágenes, de fantasías y sueños alcanzaron mi conciencia consternada. Continuaron hasta bien entrada la fase de redacción y se solaparon hasta cierto punto. Sin embargo, en aras de la claridad, los describiré por separado. No tengo ni idea de si eran representaciones simbólicas, muy parecidas a imágenes de ensueño, o si de alguna manera estaban relacionadas con hechos reales. Las miraba como si estuviera viendo una película de cine y me sentía más como público que como participante, incluso mientras contemplaba una figura que sabía que era yo misma. Un nuevo epígrafe titulado La serie de visiones. Primera serie de visiones. Un subtítulo, un subepígrafe. La primera de las 3 series se presentó con una imagen de una figura femenina no reconocida, muy cubierta y arrodillada con la cabeza inclinada, pesadas cadenas enrolladas alrededor de sus muñecas y tobillos. Junto a ella, un fuego se elevaba por encima de su cabeza, proveniente de un gran brasero metálico que estaba de pie junto a ella en un trípode bajo. Parecía ser una especie de sacerdotisa, y el fuego parecía estar asociado a un antiguo rito religioso. Esta figura se repitió casi a diario durante varias semanas, aunque cada vez con cambios notables. Las cadenas comenzaron a caerse y ella comenzó a levantar la cabeza. Lentamente se levantó, con una cadena corta y desenganchada atada a la muñeca izquierda. El fuego ardía con un brillo no acostumbrado mientras ella se levantaba. No estaba preparada para la intensidad de mis reacciones emocionales hacia ella y no las entendía en absoluto. La primera vez que la sacerdotisa levantó los ojos y me miró, sentí un terrible temor. Estaba segura de que su expresión estaría llena de ira y sus ojos llenos de condenación y desprecio. Mantuve la cabeza girada las siguientes veces que se presentó, pero finalmente decidí mirar directamente a su cara. Cuando lo hice, estallé en lágrimas. Su rostro era suave y lleno de compasión, y sus ojos estaban más allá de toda descripción. La mejor palabra que pude encontrar al describirla a Bill fue inocente. Ella nunca había visto lo que yo temía que encontrara en mí. No sabía de nada que justificara su condena. La amaba tanto que literalmente me arrodillé delante de ella. Entonces traté infructuosamente de unirme a ella mientras estaba frente a mí, ya sea poniéndome a su lado
o acercándola al mío. Mis siguientes reacciones fueron aún más extrañas. De repente me dejé arrastrar por una sensación de alegría tan intensa que apenas podía respirar. La respuesta, silenciosa pero perfectamente clara, fue: «Por supuesto». No habría creído que era posible experimentar tal felicidad como esa respuesta que se me había dado, y por un momento seguí repitiendo: «¡Qué maravilloso!». Parecía que no había duda de que había una parte de mí que no conocía, pero que entendía exactamente lo que significaba todo esto. Era una toma de conciencia extrañamente dividida, de un tipo con el que me iba a familiarizar mucho más tarde. Segunda serie de visiones. La segunda serie de imágenes, que como la primera me llegó a veces en breves vislumbres, más bien como en ensueños, y a veces en sueños mientras dormía, incluía tanto a Bill como a mí misma. Aparecíamos en diferentes relaciones, pero la cronología real era bastante confusa. Situaciones que parecían muy antiguas a menudo se sucedían después de situaciones casi contemporáneas. En la primera imagen de esta serie me vi en un bote remando frenéticamente pero sin llegar a ninguna parte. Mirando a mi alrededor, identifiqué el lugar como Venecia y el barquito como una góndola. Cerca había un hombre alto y delgado, bastante parecido a Bill, apoyado contra un poste de madera a rayas que sobresalía del agua. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y me miraba con fingida seriedad. Cada vez estaba más segura de que era Bill. Vestido como un gondolero, pero con brillantes lentejuelas esparcidas por todo el traje. No se movió ni habló. Entonces noté que la góndola estaba atada a un muelle con una cuerda pesada. Era una situación tonta. Yo había estado trabajando duro ante lo imposible. Bill no ofrecía ayuda, pero su sonrisa no era desagradable. Los próximos eventos de esta serie son bastante vagos. Bill se presentó una vez como torero en un traje espectacular, dorado de pies a cabeza. Había una tenue percepción de una arena al fondo, pero eso no estaba claro. Su siguiente aparición fue como hechicero, con plumas alrededor de los tobillos y las muñecas, vestido con una falda de paja y un imponente tocado de plumas brillantes y joyas relucientes. Yo llevaba un vestido muy sencillo. Ambos éramos negros y estábamos en un claro, en una espesa selva. Parecía que venía a pedirle ayuda a Bill, y él respondía a mi súplica con una danza extraña, acompañada de gritos fuertes en un idioma que no entendía. Al principio me sentí reconfortada. Entonces me asusté y le rogué que se detuviera. No parecía oírme a través del sonido de los golpes de instrumentos de madera tosca que sostenía y del golpeteo cada vez más fuerte de tambores de fondo. Me alejé aterrada, llevando mis manos sobre mis oídos en un frenético esfuerzo por callar los sonidos. No miré atrás. El siguiente episodio, que involucraba a Bill y a mí, parecía una historia dentro de una historia. Un tema en varias fases se fue extendiendo durante bastante tiempo antes de llegar a su sombría conclusión. Yo era sacerdotisa en lo que parecía un templo egipcio, aunque tengo la impresión de que podría ser aún más antiguo. Enormes estatuas de piedra se perfilaban vagamente a lo largo de los lados y en la parte posterior del edificio, pero no podía distinguirlas con claridad porque el interior estaba muy poco iluminado. Sin embargo, incluso en la penumbra, me di cuenta de que el templo era muy grande y sumamente imponente. El altar
la única parte del edificio iluminada, era particularmente espléndido. Una luz ardiente lo iluminaba desde una fuente que no pude identificar. Magníficas joyas brillaban a su alrededor y sus pulidas y lisas superficies de pedrería reflejaban la luz como espejos. Como sacerdotisa mayor, yo estaba sofisticadamente vestida y con una corona fuertemente incrustada de la que faltaba la gran gema central. En el primer episodio de la serie me encontraba en el altar apoyada sobre Bill, que estaba tumbado en el suelo casi desnudo. El palo de una lanza estaba en mis manos, con la punta apoyada en la frente de Bill entre los ojos. Luego vino una larga serie de retrospectivas de lo que había llevado a esta escena inicial. Había habido un levantamiento de esclavos. Estaba a punto de matar a Bill, el líder de la revuelta, que había conseguido robar el gran rubí central de la corona de la sacerdotisa. No era un rubí ordinario. Le otorgaba a su portador poderes mágicos. El ladrón tenía que ser asesinado para que estos poderes regresaran a la sacerdotisa, cuya religión era el poder y la esclavitud. Rebelarse contra ella era como pedir la muerte. Lo que pasó después estaba totalmente fuera de lugar. Yo era consciente de los sentimientos de intensa rabia y venganza mientras me preparaba para forzar la punta de la lanza entre los ojos de Bill. Él no parecía particularmente asustado. Simplemente me miró y esperó. Me preparé, dispuesta a bajar la lanza. De forma totalmente inesperada, dudé un instante y supe que todo había terminado para mí. Bill viviría y yo moriría. Cuando arrojé la lanza, mi muerte era segura. En el último episodio de la serie me encontraba de pie sola en el escalón superior de una amplia escalera frente a una enorme puerta con cerrojo. Estaba fuera del templo. Mi corona y mi vestido dorado habían desaparecido. Llevaba un vestido blanco suelto, manchado a los lados y rasgado en el cuello. Delante de mí no había nada más que desierto. El viento soplaba arena caliente contra mi cara y podía ver huesos decolorados esparcidos a lo lejos. El mío pronto estaría entre ellos. Me maldije amargamente por permitir que esto pasara. La ira literalmente me sacudió mientras caminaba despacio por la escalera, mientras la sed me devoraba la garganta y olía a muerte en el viento. El efecto emocional de este último episodio fue intenso y duradero. Todavía sentía la ira después de que las imágenes se desvanecieron, y más tarde se convirtió en una furia desbordante cuando le conté a Bill la historia al día siguiente. Particularmente cuando hablé del robo del rubí. Era como si estuviera sucediendo de nuevo. Una imagen del rubí, de un rojo hermoso y resplandeciente, se presentó ante mis ojos, y durante un breve periodo la escena se hizo realidad para mí. Nuevamente me reproché por morir por un esclavo rebelde que no era más que un vulgar ladrón. Apenas podía contener mi furia con Bill, que estaba lógicamente molesto. Yo también lo estaba. La intensidad de mi ira nos sorprendió a ambos. Pasó un tiempo antes de que aparecieran los siguientes episodios de la serie. Era casi como si tuviera que recuperarme un poco antes de seguir adelante. Afortunadamente, la próxima entrega fue diferente, aunque tampoco resultó muy bien para mí. Bill, un monje franciscano vestido con una túnica marrón y sandalias, subía y bajaba por un pasillo abovedado de un monasterio que bordeaba un pequeño pasto verde bien cuidado, leyendo un libro. Había una hermosa fuente en el medio, con pájaros bañándose en la pila
y filas de flores brillantes alrededor de su base y esparcidas en parches sobre la hierba. La época era incierta, pero el monasterio parecía estar en España. Caminaba lentamente por el pasillo hacia Bill, vestido de negro. Mi rostro estaba muy cubierto de velos, mis ojos estaban hundidos y mis manos apretadas como en oración. Cuando llegué a Bill, me arrodillé como penitente y humildemente le pedí perdón. No levantó la vista. La ira se apoderó de mí y me levanté y lo acusé de no tener corazón. No parecía que me escuchara, simplemente continuaba leyendo serenamente. Sus ojos no se apartaron del libro. Me eché atrás con una frustración furiosa pero indefensa. La imagen se desvaneció lenta e inconclusa. La escena siguiente, por orden de aparición, parecía ser tan antigua que parecía como si se estuviera produciendo al principio de los tiempos. Era sacerdotisa otra vez, pero esta vez de un tipo muy diferente. Esta sacerdotisa era, de hecho, muy parecida a la que tenía ojos inocentes y había visto salir de las pesadas cadenas hacia la libertad. Estaba escondida del mundo en un pequeño templo de mármol blanco situado en un valle ancho y muy verde. No estaba muy segura de que su cuerpo fuera completamente sólido. En realidad, lo que se veía era poco más que un contorno de una pequeña y delgada mujer vestida de blanco, que nunca se adentraba en el mundo que la puerta de la pequeña habitación que contenía un altar de madera. Vamos a repetir esta frase. En realidad, lo que se veía era poco más que un contorno de una pequeña y delgada mujer vestida de blanco, que nunca se adentraba en el mundo que la puerta de la pequeña habitación que contenía un altar de madera. Una pequeña llama ardía sobre ella, enviando una columna estable de humo blanco. La sacerdotisa se quedó cerca del altar, sentada en un taburete de madera y rezando con los ojos cerrados por los que venían a pedir ayuda. A veces solo veía el valle fuera del templo. A veces parecía que no había nadie allí, pero otras veces había una enorme columna de gente marchando juntos con mucha alegría. La columna parecía extenderse interminablemente en ambas direcciones, y de alguna manera podía sentir la profunda sensación de libertad y unidad que cada individuo estaba experimentando mientras avanzaba hacia una victoria segura. No estaba segura del papel exacto de la sacerdotisa en ayudarlos a todos, pero de alguna manera estaba convencida de que sus oraciones hacían una contribución vital. También estaba segura de que la gente acudía a ella en busca de ayuda de todas partes. De hecho, algunas personas venían de muy lejos. Sin embargo, no le hablaban directamente. Se arrodillaban en la cornisa que corría alrededor de un muro bajo que separaba las partes interiores y exteriores del templo, y declaraban sus necesidades a un hombre que parecía servir de intermediario entre la sacerdotisa y el mundo. Permanecía en un espacio grande y cerrado que separaba a la sacerdotisa de los que venían en busca de ayuda. El hombre le comunicaba sus necesidades. No vi la cara del hombre por un rato y me llevó más tiempo reconocerlo como Bill. Desempeñaba un papel crucial para que la sacerdotisa pudiera cumplir su función. Cuando la gente le decía lo que necesitaban, él se dirigía a la puerta de su habitación y simplemente le decía que había habido una petición de ayuda. Solo decía que un hermano había venido a curarse y luego pedía ayuda en nombre del hermano. La sacerdotisa nunca preguntaba por el nombre de nadie ni por los detalles de su petición. Ella oraba por todos de la misma manera, sentada muy tranquilamente
perdón, que se me ha ido, sentada muy tranquilamente al lado de la llama en el altar. Nunca se le ocurría que la ayuda no le fuera concedida. Ella nunca se apartaba del lado de Dios y permanecía tranquilamente segura de su presencia allí, en la habitación con ella. Estaba seguro de que ella era yo misma, pero no estaba muy segura. Lo cierto es que la miraba con gran amor. El siguiente episodio representó de nuevo un contraste dramático. Bill y yo éramos esclavos en lo que parecía ser la América de mediados del siglo XIX. Estábamos casados, pero yo lo despreciaba bastante. Era más viejo que yo, mucho más oscuro en el color de la piel y muy religioso en lo que me parecía una manera muy sencilla de pensar. No veía ninguna justificación para la confianza infantil que tenía en Dios. Tenía una confianza igualmente ingenua en mí, y por esto sabía que no había ninguna razón. La historia real es vaga, pero me di cuenta de que ciertas cosas concretas estaban sucediendo. Era hermosa, casi blanca en apariencia y completamente amoral. A los blancos les gustaba y yo negociaba favores con bastante facilidad. De alguna manera hice un trato por el cual obtuve mi libertad, pero de alguna manera a expensas de Bill. No le oculté mis planes, de hecho, tuve el placer de contarle todo sobre ellos. Él no me condenó, ni intentó interferir. Le di la espalda y salí volando, pero recuerdo la tristeza en sus ojos. La serie terminó con una nota de logro final e incluso gloria. Estaba de pie en una habitación que parecía estar en el último piso de un edificio de una iglesia. Bill, sentado en un órgano eclesiástico grande y anticuado, tocaba el coro de Aleluya de Händel con su rostro iluminado de alegría. Finalmente habíamos alcanzado nuestra meta. Estaba ante un altar de madera marrón en el que había dos palabras escritas una debajo de la otra. No puedo imaginarme un par de palabras menos apropiado. La palabra superior era Elohim, que yo no reconocí en ese momento, y solo más tarde descubrí que es uno de los nombres hebreos para Dios. La otra palabra, Eboe, la reconocí como el grito de las bacantes griegas al celebrar los ritos de Baco. Mientras miraba, una serie de relámpagos desde la parte posterior de la iglesia alcanzó el altar y borró la segunda palabra por completo. Solo quedaba Elohim, escrito en brillantes letras doradas. El coro de Aleluya se levantó a un crescendo y una figura delineada en una luz brillante que reconocí inmediatamente cuando Jesús se levantó de detrás del altar y vino hacia mí. Empecé a arrodillarme delante de él, pero él se acercó a mi lado y se arrodilló junto a mí en el altar. Bill se levantó y se arrodilló al otro lado. Y entonces una voz, con la que me iba a familiarizar cada vez más, dijo en palabras silenciosas, pero perfectamente claras: ese altar está dentro de ti. Y aquí comienza la tercera serie de visiones. La tercera serie de imágenes, que me fue planteada de la misma manera que las otras, duró más tiempo y tuvo una progresión muy definida. A lo largo de esta serie aparecía una figura masculina de identidad incierta, aparentemente para ayudar de vez en cuando. Generalmente no lo reconocía en absoluto. A veces pensaba que podría ser Bill. En otras ocasiones sospechaba vagamente que podría ser Jesús. Esta serie comenzó de la misma manera que la anterior
y a un nivel algo menos obvio que la primera. Paseando a lo largo de la orilla de un lago, me encontré con una barca abandonada que yacía de costado. Se sujetaba con gruesas cuerdas atadas a una pesada ancla hundida en el lodo que también cubría parte del barco. El bote, obviamente, había sido abandonado hace años. Sabía que no podía soltar el bote sin ayuda, pero me sentí impulsada a intentarlo. Tiré inútilmente de las cuerdas, que eran tan pesadas que apenas podía levantarlas. Además, el barro era bastante resbaladizo y no dejaba de caerme. Pedí ayuda, pero no había nadie que me oyera. El lugar estaba completamente desierto. Era una situación frustrante. Me daba cuenta de la importancia de liberar el barco, pero también era consciente de mi total incapacidad para hacerlo. Y entonces me llegó la respuesta. Lo había estado haciendo mal. Por supuesto, me dije a mí misma. Dentro del barco hay un poderoso equipo de recepción y transmisión. No se ha usado en mucho tiempo, pero todavía funciona. Y esa es la única manera de conseguir ayuda. En este punto, el primer episodio terminó. A continuación, ocurrieron varias cosas poco claras. Un hombre apareció de algún lugar y juntos logramos sacar el ancla del lodo, poner el barco recto y finalmente meterlo en el agua. Entonces comenzó a moverse, aunque el ancla aún se arrastraba un poco al principio. Sin embargo, el barco ganó impulso al cabo de un tiempo y parecía que se estaba moviendo en un rumbo muy definido. No tenía ni idea de a dónde iba, pero aparentemente no necesitaba saberlo. Parecía que el hombre, que de repente noté que estaba conmigo, sabía, y eso era suficiente. Cuando el barco se puso en camino, el agua se puso muy agitada y empecé a tener miedo. Afortunadamente, el hombre apareció en el siguiente episodio vestido para la ocasión, con un impermeable amarillo, gorro y botas. Yo estaba dirigiéndolo con incertidumbre cuando llegó. Me quitó el timón. «Ve allá y siéntate», dijo en tono firme pero no hostil. «Va a hacer mal tiempo. Te ayudaré a superar esto y luego podrás gobernar de nuevo». Me senté en un banco al costado de la cubierta, pero todavía estaba un poco inquieta. «Quizá debiéramos pedir más ayuda», sugerí tímidamente. «Creo que hay un muy buen sistema de recepción y transmisión dentro de este barco. Tal vez deberíamos usar eso». «Aléjate de eso ahora», dijo el hombre, rápido y con mayor firmeza. «No estás preparada. Te meterías en problemas. Cuando estés lista para usarlo, te lo diré. Mientras tanto, no te preocupes, lo lograremos». Observé, tranquilizada, mientras él llevaba con gran habilidad el barco a través de un estrecho pasaje con una tormenta a nuestro alrededor. Grandes olas se alzaban sobre la proa del barco y la lluvia caía de un cielo negro. Curiosamente, ni siquiera me mojé. Poco a poco, el barco fue entrando en aguas tranquilas y me encontré de nuevo con el volante en mis propias manos. El hombre apareció al lado del barco, cómodamente vestido con pantalones cortos y una camiseta de verano de cuello abierto. El clima era cálido y soleado, el agua suave y el barco fácil de navegar. Estábamos al timón y charlando. Noté que llevaba una cadena de oro alrededor del cuello, con un símbolo de oro desconocido colgado de ella. Pensé que podría ser una letra hebrea. Entonces recordé algo. «Tengo uno así», dije, mirando el símbolo. «De hecho, lo estoy usando ahora mismo». «En efecto, lo sé», contestó el hombre sonriendo. Lo único es que», añadí, «el mío va para el otro lado».
Eso también lo sé, dijo el hombre, aún sonriendo. De hecho, este también es tuyo. Te lo guardaré por un poco más, pero prometo dártelo cuando puedas usarlo. Los dos símbolos, imágenes espejo de cada uno, eran tan claros en mi mente que luego los copié. Algún tiempo después me encontré con un amigo que era un erudito hebreo y le pregunté si los reconocía. Al principio estaba desconcertado y luego dijo: «Por supuesto, el símbolo del milagro de la inversión». Me tuvo que explicar lo que quería decir. Cuando Moisés bajó del monte donde había hablado con Dios, llevó un pergamino en el que estaban escritas las palabras de Dios. El milagro era que las palabras podían ser leídas correctamente desde cualquier lado del pergamino, lo que obviamente no era posible por medios ordinarios. Mi reacción a esta información fue extrañamente contradictoria. Por un lado, estaba encantada y también impresionada. Por otro lado, tenía miedo. Todavía me resultaba difícil creer que los sueños y las fantasías fueran, más que tentativas, irreales de satisfacer mis deseos, y yo era extrañamente capaz de descartar mucho de lo que ya había visto y oído. Esto, sin embargo, era difícil de pasar por alto tan despreocupadamente. Tal vez fue mi incomodidad lo que detuvo la serie durante algún tiempo. Cuando ocurrió el siguiente episodio, llegó en forma de sueño. A la manera de los sueños habituales, el barco se había convertido en un coche. Estaba cruzando un puente en un tráfico muy intenso. Quería girar a la derecha, pero estaba en el carril equivocado y otro coche bloqueaba mi camino. Los dos estábamos atascados, con coches delante y detrás. Toda la situación parecía ser un gran embotellamiento. Parecía que no había forma de que pudiera dar la vuelta, aunque era esencial que lo hiciera. Si intento girar, me estrellaré contra el coche que está a mi lado, pensé. Y si él gira a la derecha, no tendré tiempo de seguirlo antes de que se cierre la abertura y vuelva a meterme en ella. Y entonces la solución vino a mí. Lo haremos juntos, pensé felizmente. No será ningún problema. Así que di la vuelta con el hombre del coche de al lado. Fue muy fácil. Es curioso que nunca se me hubiera ocurrido antes, me dije a mí misma mientras la imagen se desvanecía. La próxima vez que volví a estar en el barco, me di cuenta de que había girado a la derecha. El barco se movía lenta pero fácilmente por un estrecho canal muy recto. Había suficiente brisa para hacer que el barco avanzara. Los lados del canal estaban bordeados de árboles y verdes praderas bordeadas de flores. Me pregunto si aquí hay un tesoro enterrado, pensé, fantaseando. No me sorprendería que lo hubiera. Entonces noté un palo largo con un gancho grande en el extremo, tirado en la parte inferior de la tarima. Justo lo que pensé, me dije tirando el gancho al agua y llevando el palo hacia abajo lo más lejos que pude. El garfio cogió algo pesado y lo levanté con dificultad. Era un antiguo cofre de tesoros, la madera desgastada por el agua y el fondo cubierto de algas. Me las arreglé para meterlo en el barco y lo abrí con entusiasmo. Me sentía amargamente decepcionada. Esperaba joyas o monedas, pero no había nada en el cofre más que un gran libro negro. La encuadernación era como los de archivador de anillas, utilizados para guardar temporalmente manuscritos o papeles unidos. En el lomo una palabra estaba escrita en oro. La palabra era Esculapio. La palabra me resultaba familiar, pero no podía recordar lo que significaba.
Vi el mismo libro una vez más, unas noches después. Esta vez había una serie de perlas alrededor. Ni Bill ni yo teníamos ni idea de lo que el libro representaba hasta mucho después, cuando pusimos la copia original de Un curso de milagros en carpetas negras de tesis para su custodia. Hasta aquí la parte segunda, hermanos. Ha sido preciosa, muy interesante, muy simbólica. Prefigura todo lo que va a ocurrir en sueños y visiones que tiene Helen, llenas de significado que después irán descubriendo juntos. Pues si queréis, lo dejamos aquí. Son las 11 menos 5, hemos estado como hora y media. Y mañana, si os apetece, podemos continuar con la tercera parte. Es un relato impresionante, es muy bonito, muy pareciera que es, bueno, que nos llega muy hondo, ¿verdad? A todos. Y bueno, vamos a ver a los hermanos con los que hemos estado juntos escuchando. Santa María Carmen Barros, gracias Santa María Carmen. Santa Isla Núñez, nuestra maestra, gracias maestra por estar aquí. Santa Betty Medina Estrada, gracias por estar aquí, Santa Betty. San Chema Coloma, gracias San Chema. Santa Gida Angus, gracias Santa Gida por estar aquí. San Salvador Palma, buenas noches maestra Julia, muchas gracias, gracias a vosotros. San Salvador, un beso. Santa Teresa Soler, hola Santa Teresa. Santa María Muñoz, hola Santa Mary, buenas tardes, buenas noches. Santa Gida, hola Santa Gida. San José Luis Acevedo, hola San José Luis, bienvenido. Santa Rosy Corral, gracias Santa Julia, te amo. Y yo a vosotros, claro que sí, hermanos, nos amamos. Santa Fernanda Barasaluce, hola Santa Fernanda. Y Santa Dora Luz López, excelente hermana milagrosa, excelentes todos. Santa hermana Dora, muchas gracias por estar aquí todos. Y bueno, pues mañana continuaremos la tercera parte de la maravillosa historia de Helen y Bill, que ha llegado hasta nosotros, y para descubrir quiénes somos como ellos. Lo descubrieron con Jesús, de la mano de Jesús, ¿verdad? Pues os espero mañana y seguiremos leyendo esta apasionante autobiografía de Helen. Os amo, hermanos, que durmáis muy bien con Jesús, que Jesús continúe modulando nuestra mente, ¿no? Educando nuestra mente para ser lo que somos, para volver a ser la luz que somos ya, que ya lo somos, para recordar que somos la luz. Un beso a todos y muy buenas noches, que descanséis. Hasta mañana.